¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo episodio de Anarcos y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante, bastante hablado dentro de los círculos libertarios, que es el principio de no agresión. Si siguen libertarios, usualmente podrán notar que muchos libertarios justifican su ética basada en el principio de no agresión. Usualmente lo llaman el NAP, que viene de Non-Aggression Principle. El principio de no agresión es un axioma que prohíbe el uso de la agresión o el inicio de la agresión contra una persona de manera injustificada. Se define agresión como el uso de la fuerza o la amenaza del uso de esta. Y sí, bueno, bajo esos términos, la agresión se considera como algo intrínsecamente malo. También hay que notar que esto difiere del pacifismo. O sea, hay gente que cuando si les explican sobre el principio de una agresión, usualmente lo suelen comparar con el pacifismo, porque el pacifismo sí ciertamente prohíbe toda agresión es prohibida. En el libertarismo, basado en el principio de una agresión, como vimos en la definición, en realidad sería lo realmente malo es el inicio de la agresión, no toda la agresión en sí. Por ejemplo, el uso de la agresión para defenderse propiamente, si es una agresión justificada, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener cuidado ahí de no confundir principio de una agresión con pacifismo, a pesar de que el pacifismo realmente es el que sí prohíbe toda la agresión y el libertarismo no es pacifista. Sí hay tintes pacifistas en algunas nociones libertarias, pero en general no es pacifista. Solamente prohíbe el inicio de la agresión contra alguien de manera injustificada. Y usualmente cuando se inicia la agresión contra alguien no suele estar justificado. O sea, cuando alguien inicia la agresión contra otra persona, una persona inocente, usualmente la persona que inicia la agresión está intentando imponer sus valores sobre esa otra persona. Entonces, bueno, básicamente de aquí se puede derivar muchas de las implicaciones libertarias que muchos libertarios defienden. Por ejemplo, el robo es prohibido porque el robo es el inicio de la agresión contra alguien cuando afecta a su propiedad. Cuando un ladrón toma la propiedad de alguien, ya eso es agresión, afecta a la propiedad de esa persona, el robo está mal. Los asesinatos también es el uso de la agresión de manera injustificada. Matar a alguien suele ser un caso de inicio de agresión. Pues, está éticamente mal dentro del libertarismo. Bueno, podemos observar también que incluso con el principio de una agresión se pueden derivar incluso qué políticas son buenas y son malas desde el Estado. Por ejemplo, un Estado que aplica regulación de precios está usando la agresión, la coacción para decirle a gente pacífica, a los comerciantes, a las empresas, cuáles deben ser los precios que puedan ellos vender sus productos. Entonces, ese tipo de política es una agresión. Es la iniciación de la agresión contra esas personas que deberían poder tener la libertad de poner los precios que ellos quieran y ya determinado por el mercado, por la oferta y la demanda, o suben o bajan los precios, pero determinarlo por una política de ese estilo, no, estos deben ser los precios a los que deben vender esos productos, es una agresión porque ese tipo de leyes se basa en la amenaza de la fuerza. O sea, si no haces eso, el Estado va a llegar y te va a confiscar los productos o te va a cerrar la empresa. Todo lo que sea realmente una imposición mediante la fuerza es inicio de agresión y por lo tanto dentro del libertarismo, en el libertarismo basado en el principio de no agresión, está mal, es incorrecto, no debe ser aprobado o es inmoral incluso. Los principales exponentes del principio de no agresión, vemos que la idea de condenar la violencia, de condenar el uso de la violencia para llegar a una idea, para llegar a un valor, ha sido condenado desde los principios del liberalismo. Ya Locke
condenaba el uso de la violencia, y también, por ejemplo, Immanuel Kant, mediante su imperativo categórico, sí determinó que el inicio de la agresión, el uso de la violencia contra alguien o la fuerza, sí rompía ese ideal moral que todos deberíamos seguir. Más tarde, Ayn Rand, la fundadora del objetivismo, también condenaba el uso de la violencia por no ser racional o por ser algo irracional. O sea, lo racional es cuando nosotros intercambiamos voluntariamente, argumentamos mediante las palabras, en el debate, intentamos disuadir a los demás, pero ya el uso de la fuerza, como es algo irracional, es inmoral y debe ser condenado. Y bueno, por supuesto, Murray Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo, basa su idea también libertaria en el principio de no agresión. Gracias al principio de no agresión, entonces, bueno, como vimos, se pueden justificar muchas otras cosas que los libertarios defienden. Por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada, para los libertarios, deviene de la apropiación original de la tierra no usada, aquella propiedad que no tiene dueño. Al mezclar tu trabajo con él, con esos bienes, las haces tu propiedad. Eso es un concepto que viene de John Locke ya desde hace bastante tiempo, de cómo se origina la propiedad privada. También los intercambios voluntarios, o sea, cuando yo te doy y tú me das a cambio o yo lo regalo, eso también es una forma de adquirir propiedad, es algo pacífico. Y bueno, también los contratos, el acuerdo entre las partes es una forma, o sea, es la forma racional de resolver los conflictos, de contraer obligaciones, de contraer derechos, y no usa la agresión como parte de formalizar esos acuerdos. Entonces sí, es fácil, o sea, un libertario que se inicia, o muchos libertarios que se inician en las ideas libertarias, tienen, o sea, con presentarles el principio de no agresión pueden deducir prácticamente casi toda la filosofía libertaria. Y es que ciertamente hay como una correlación en la que cuando no usamos la agresión de manera injustificada y permitimos la libertad, tendemos a ser más prósperos. Muchas de las instituciones del pasado se basaban en el uso injustificado de la agresión. Por ejemplo, la esclavitud. O sea, la esclavitud es el uso indiscriminado de la agresión para esclavizar a las demás personas. O sea, la gente no se esclaviza bajo su consentimiento, sino que existe la agresión sistematizada para mantener a esas personas esclavizadas. Muchas instituciones en el pasado se han basado en la agresión, y hemos visto que históricamente, al evolucionar a instituciones que se basan más en acuerdos, tendemos a ver un progreso no solo material, sino progreso a nivel personal, a nivel en la sociedad, de acuerdos pacíficos, de mediar y resolución de conflictos de otra manera que no sea la propia agresión. Entonces sí, muchos libertarios, incluso los minarquistas, defienden el uso del Estado o sea, consideran que el Estado es el medio por el cual se prohíbe el uso de la agresión. O sea, para que exista una sociedad libertaria, el Estado debe prohibir el uso injustificado de la agresión. De esa manera, sí, tendremos una sociedad libertaria, unos mercados libres y todo esto, toda esa cuestión. Pero bueno, sí, Murray Rothbard, al desarrollar las implicaciones lógicas del principio de no agresión en su libro La ética de la libertad, él llega a la conclusión de que el Estado también viola este principio. O sea, no puede existir una sociedad libertaria en la que el Estado proteja el principio, o sea, o se prohíba la agresión injustificada o ponga en funcionamiento el principio de no agresión, porque el Estado ya viola el principio de no agresión. O sea, no se puede justificar una sociedad libertaria basada en el principio de no agresión si el Estado ya está violando desde un principio este principio. Bueno, sí, eso le deja a Murray Rothbard llegar a la conclusión de que el Estado es inmoral, y
la respuesta sería ya en el anarcocapitalismo, donde todas las relaciones son voluntarias, todos los acuerdos son voluntarios, la defensa de la propiedad se hace precisamente eso, de manera defensiva. O sea, si alguien agrede a otra persona, esa persona está justificada en usar la agresión para defenderse de la persona que agrede. En ese caso sí la agresión está justificada. De esa forma es que se justifica la propiedad privada. O sea, la persona tiene su derecho en defender su propiedad de las agresiones de los demás. Solamente que la existencia de Estado es eso, pues lo que dice Murray Rothbard. La mera existencia de Estado viola el principio de no agresión de todas las demás personas, porque ¿cómo el Estado crea leyes o cómo cobra impuestos? Las leyes y los impuestos las crea o las hace aplicables a través de la amenaza del uso de la fuerza. Ya eso es violar el principio de no agresión. Recordemos lo que hemos mencionado en otros episodios, que el Estado o el origen del Estado viene de la conquista y de la usurpación. Nunca hubo realmente un contrato en el que todos nos vinculamos al Estado, sino que a pesar de que han dado esas ideas del contrato social o contratos hipotéticos por vivir en sociedad, es que estamos vinculados al Estado, realmente nunca pasó así, sino que el Estado, como históricamente surgió de esa forma, de la conquista, ha sido históricamente o ha venido históricamente violando ese principio de una agresión que dicen que debería defender. Murray Rothbard llega a la conclusión de que como el Estado viola el principio de una agresión, es el anarcocapitalismo el ideal. Recordemos que el anarcocapitalismo no quiere decir que no vayan a existir leyes, no vayan a existir obligaciones, solamente que estas deben ser conformadas en una comunidad política voluntaria donde todas las personas que estén involucradas en esa comunidad acuerdan voluntariamente pertenecer a esa comunidad que va a tener sus leyes, sus normas, lo que implica estar viviendo en una sociedad precisamente. Pero por supuesto, como les estuve mencionando, el libertarismo tiene muchas ramas y un libertarismo basado en el principio de una agresión es solo una de esas ramas. Dentro del libertarismo existen críticas a los libertarios que creen en el principio de no agresión. Como yo les mencioné en el primer episodio, yo sí soy crítico de los libertarios que creen ciegamente en el principio de no agresión, que creen que es la brújula moral de lo que es bueno y lo que está mal. Y que no creer en el principio de una agresión no quiere decir que uno esté justificando que se deba agredir a cualquier costo, o que al refutar el principio de una agresión no quiere decir que ya el anarcocapitalismo esté refutado, ¿no? O sea, las ideas anarquistas y anarcocapitalistas ya se habían desarrollado mucho antes de esta idea de no agresión que desarrolló Murray Rothbard. Por ejemplo, tenemos a David Friedman, que es otro anarcocapitalista. En su libro de La maquinaria de la libertad, él critica esa prohibición absoluta de la agresión porque hay escenarios en donde la interacción con partículas no deseadas podría contar como agresión en algunos casos y no agresión en otros. O sea, hay un componente subjetivo de qué es real, o sea, en qué momento un chorro de partículas puede ser agresión o no puede ser agresión. Por ejemplo, David Friedman pone el ejemplo de apuntar una linterna a una propiedad. Evidentemente, al apuntar una linterna a una propiedad se están liberando fotones hacia esa propiedad. Pero ¿qué pasa si en vez de una linterna apuntas un láser de 1 gigavatio? Son los mismos fotones de la linterna, pero vienen con más potencia. Entonces, entre esos dos extremos, ¿en qué momento pasa a ser una emisión de fotones un tipo de agresión? También existen otros problemas, por ejemplo, con el problema de las ondas sonoras. Para algunas personas, un vecino que tenga un volumen muy alto de su música, por ejemplo,
puede afectarles, puede molestarles. Entonces, a algunas personas les puede molestar y a otras personas no les molesta, o son sordas, o se ponen audífonos y ya. Es decir, ¿en qué momento una emisión de ondas sonoras puede ser agresión o no? También el tema de las ondas radiales y, bueno, el caso que tenemos actualmente de los virus y las bacterias. Existe mucha disputa dentro de incluso los libertarios de ver si, por ejemplo, la emisión de un virus es agresión o no. Porque no se sabe realmente, por ejemplo, cuál es la fuente del que emitió ese virus. O sea, si tratas con 100 personas en un día y de alguna manera te contagias de un virus, ¿cómo sabes tú cuál fue la persona que te agredió en caso de que te emitió el virus? Entonces es una cuestión de, sí, que pone en cuestionamiento David Friedman, que es un anarcocapitalista, criticando a Rothbard de, sí, bueno, hay casos en el que no está claro en qué consiste la agresión, porque existe esa gradualidad entre lo que no es agresión y sí es agresión, a pesar de que termina siendo el mismo material que se está usando para atravesar tu propiedad. Entonces, bueno, eso es una crítica. También está el tema de la contaminación. Otro libertario, Matt Solwinsky, critica el principio de no agresión de Rothbard porque no toma en cuenta, o hay unas implicaciones con el tema de la contaminación que no está claro que pueda resolver el principio de no agresión de Rothbard. Rothbard hizo un libro que se llama Ley, Derechos de Propiedad y Contaminación del Aire, en donde básicamente él dice que toda contaminación es una agresión y viola el principio de no agresión. O sea, si un carro pasa con un humo contaminando y te contamina la casa, entra ese humo a tu casa, ya es una violación a la propiedad privada y por lo tanto debe ser prohibida. Entonces, para Rothbard, usualmente la contaminación él la resuelve como es una agresión, debe ser prohibida. Y por lo tanto, no cree tampoco en la solución de Coase, de repartir costos y beneficios, o cuando hace uso de las externalidades negativas. La contaminación es una externalidad negativa. Las externalidades negativas son esas que uno emite sin tener conocimiento de aquello, pero que causa daño a las personas que están a los alrededores. Por ejemplo, si ciertamente el ruido alto es una externalidad negativa, la contaminación es una externalidad negativa porque afecta a varios sin tú poder controlar realmente la propiedad de esas partículas. O sea, tú no puedes controlar el humo de la contaminación en cierta forma. O sea, si tienes un carro contaminante, estás causando una externalidad negativa. Hay un debate sobre la externalidad negativa también. Usualmente la réplica es que la externalidad negativa es muy subjetiva. Eso también tiene un punto. Pero en el tema de la contaminación, Matt Solwinsky sí le critica a Rothbard de que el principio de no agresión no puede ser una solución al tema de la contaminación. No se puede estar prohibiendo toda la contaminación porque realmente estaríamos llegando a un punto de un ecologismo extremo. O sea, no vas a permitir el avance industrial porque de cierta manera, de cierto grado, todas las industrias contaminan en ciertos grados. Entonces, se va a detener toda la civilización nada más por prohibir toda la contaminación. Y eso también es una crítica lógica a los ecologistas. O sea, debe haber un punto óptimo en la que la contaminación es aceptable y más allá sí puede ser condenable, pero el principio de no agresión, al ser tan absoluto, prohíbe desde lo mínimo, porque al ser unas partículas que no son consentidas por el dueño de una propiedad, entonces ya es agresión y debe ser prohibido. Entonces es una crítica bastante fuerte que hace Solwinsky ahí. También Solwinsky critica del principio de no agresión, de los libertarios que hacen uso extensivo del principio de no agresión,
es que te quita la necesidad de hacer un estudio sociológico, histórico, empírico de la realidad, sino que te sientas en una silla y te sientas en el Twitter y pones, no, es que como viola el NAP, entonces eso ya debe estar prohibido. Sin tomar el contexto, sin tomar en cuenta qué es lo que realmente sucede ahí para evaluar si realmente algo es ético, es moral o inmoral. Otro problema también que critica David Friedman es el problema del riesgo. Él hace un ejemplo en el que una persona con una pistola, un revólver de 6 balas, tiene cargada una bala y va por la calle apuntando a la gente y disparando. Como la bala no dispara, o sea, como no sale la bala porque le tocó básicamente jugar la ruleta rusa con la gente en la calle. Si una persona va apuntando y no dispara, para Rothbard, bueno, no violó el principio de una agresión, así que no pasa nada. Solamente es injustificable cuando la bala dispara. Entonces eso parece no ser de sentido común. O sea, si tú vas apuntando a alguien con una pistola, no quiere decir que no sea inmoral. O sea, es eso, pues. Y existen muchas acciones en el día a día en las que cometemos actividades riesgosas que pueden causar la agresión a alguien más. Y estaría, sí, raro o prohibir porque existe el riesgo de cometer agresión o dejar libremente porque no existe la agresión. O sea, vemos que existen riesgos que a veces son justificables y a veces no son justificables. Está el tema de la probabilidad. Otro ejemplo también que pone Motzolinsky es, bueno, sí, cuando un avión pasa por una área muy poblada, o sea, existe el riesgo de que un avión cause una catástrofe en ese sitio. Pero no sé, no es... Estaría raro decir, bueno, no, como no violó el principio de no agresión, no importa, pues no pasa nada. El tema del riesgo es que si existe como una probabilidad de que suceda o no, entonces hay riesgos que sí son aceptables, hay riesgos que no son aceptables. Es un componente demasiado subjetivo para que el principio de no agresión pueda determinar algo ahí, determinar qué puede ser legal o qué es inmoral. Entonces, son problemas del principio de no agresión. Otros problemas, por ejemplo, Michael Huemer pone el problema de la difamación. Si una persona empieza a correr rumores falsos sobre ti y toda una sociedad te lleva al ostracismo por haber creído en esa difamación, en ese rumor falso, o sea, te difamaron, te afecta a tus propiedades, te afecta a tus trabajos, te afecta a toda tu vida. Para alguien que cree en el principio de no agresión como Rothbard, como los libertarios rothbardianos, para ellos no sería inmoral porque, bueno, no pasa nada porque no se violó la propiedad de nadie. Pero, o sea, si aplicamos el sentido común, vemos que un rumor falso o que te difamen de esa forma, sí puede verse como algo inmoral y como algo que no debería ser, sí, como algo que no se debería celebrar como algo ético. También tenemos el problema de los niños. En el libro de la ética de la libertad, Rothbard se pasa de loco. Por ejemplo, él habla del tema de los niños. Por ejemplo, Rothbard es pro elección. Él sí está de acuerdo con el aborto. Porque para Rothbard el cuerpo es propiedad de la mujer y el feto sería... o sea, si la persona gestante o la mujer no consciente de que tenga ese feto ahí, según Rothbard, la mujer está perfectamente justificada para abortar esa criatura. Pero si la mujer da a luz y no quiere alimentar al niño luego, para Rothbard está justificado. O sea, para Rothbard, usando su principio de no agresión, los padres no están obligados a mantener a un niño.
porque si les obligas a los padres a cuidar, a mantener el niño, estás violando el principio de una agresión. Y ahí sí es cuando vemos que Rothbard estaba un poco loco ahí con esa opinión. No, o sea, si nos basamos en un propietarismo extremo y seguirnos guiando por el principio de la agresión, vemos que a la larga vamos a encontrarnos con cuestiones que chocan con la realidad. Y eso es lo que quiere evitar, por ejemplo, Robert Nozick cuando él determina que una ética tampoco puede llegar a generar lo que él conocía o él llamó como horrores morales catastróficos. O sea, si tu modelo ético desarrollado de manera lógica, racional, ultrarracional, te lleva a conclusiones que como que tan raras, que no son de sentido común, hay que tener cuidado. Y precisamente esto es lo que ocurre con el principio de una agresión, que a la larga parece de sentido común en algunas cosas, determinar que sí, que la agresión es injustificada. Hay varios escenarios donde ciertamente el uso de la agresión no está justificado. Y eso es lo que ocurre más o menos con el principio de una agresión, que hay cuestiones que sí son de sentido común, que se solapan con lo que es el sentido común y parecen estar correctas. Pero, no parecen, sí, son correctas. Pero hay ocasiones en las que una aplicación sistemática y lógica del principio de una agresión llega a esos puntos donde estás justificando que puedes dejar morir de hambre a los niños porque tú no estás obligado o no te pueden obligar porque no estás obligado a mantener a los niños, porque si te obligan es inicio de la agresión. Entonces dejar morir a un niño no está éticamente correcto. Probablemente sí, ahí sí debe estar justificada la agresión o el inicio de la agresión. Es un problema también bastante y de hecho muchos críticos del libertarismo se agarran de ese racionamiento de Rothbard para intentar delegitimar todo el libertarismo, pero como ya les hemos mencionado, el libertarismo no es solamente lo que ha dicho Rothbard. Eso es un error que tiene mucha gente que no conoce del libertarismo, que quiere criticarlo, y de muchos libertarios también que creen que Rothbard es el dueño y amo del libertarismo. O sea, Rothbard hizo su esfuerzo en determinar cómo sería un libertarismo, hizo muy buenas críticas al Estado y todo lo demás, pero ya en esa parte sí como que no habría que seguirlo tan estrictamente, que ya después Rothbard sí falla catastróficamente en desarrollar mejor las ideas libertarias. Otra crítica importante que hace Scott Sehon son las injusticias del pasado. Él determina a través de Nozick, Robert Nozick también que era un creyente de los derechos naturales, así como Rothbard, solamente que él era minarquista. Ya habíamos hablado de él en el episodio de la seguridad y la defensa. A pesar de eso, Nozick era tremendo libertario, y para Nozick la propiedad privada se justificaba en la actualidad porque mucha de esa propiedad ha pasado por muchos intercambios, por mucha apropiación que es legítima, y sería inadecuado decir que como esa propiedad viene de los esclavos, entonces tú 300 años después, 400 años después, no puedes ser dueño legítimo de esa propiedad. O sea, ya ha pasado una cantidad de intercambios con esa propiedad que una persona que adquiere esos bienes, esa propiedad, puede estar legitimada. Pero sí, ciertamente, Scott Sehon revisa que sí hay cuestiones en las que no existe una compensación adecuada a los dueños ilegítimos de una propiedad que sí puede determinarse que es de ellos todavía, o que pudo haber sido de ellos, y el principio de una agresión no hace nada ahí al respecto, pues no
No hay una lógica que describa qué es lo que se debe hacer, a quién debe ir realmente la propiedad que fue adquirida, o sea, que fue robada y que adquirió alguien de manera, así sea de manera inocente. O sea, si tú compras algo robado, probablemente estés cometiendo una actividad inmoral. Aquí no quiero llegar tampoco a defender, por ejemplo, hay unos movimientos progres que quieren que los blancos tengan que darle todo a los negros porque los negros sufrieron esclavitud. No. Pero sí se debería, mediante las cortes, evaluar los casos de manera individual. O sea, si existe una demanda contra alguien, no, bueno, es que yo te demando porque tú hiciste o esa propiedad tuya no es legítima. En una corte se puede resolver mejor, en particular ese caso, esa demanda, a quién corresponde realmente la propiedad y si debe haber una compensación o qué acuerdo se puede llegar. Pero no es la idea de los progres de que, no, bueno, los blancos ahora tienen que tienen que, por ser blancos, tienes que debes compensación a alguien porque es negro o porque es indígena. O sea, tampoco es así. Y bueno, ocurre también el tema con un país hace comercio con otro país que realmente tiene una dictadura, que ha cometido genocidios en esa región. Hace unos años sí hubo un debate intenso entre los libertarios por el tema de China, Estados Unidos y China. Estuvo bien que Trump pusiera aranceles a los productos chinos porque China es un comunismo y la gente está esclavizada allá. Está bien comprarle productos a un país que tiene mucha gente esclavizada en ese sentido. Sí se podría determinar mediante otros medios qué es lo moral y qué es lo inmoral. Pero el principio de no agresión ahí no dice nada al respecto. O sea, es muy difuso el tema y el principio de no agresión lamentablemente no resuelve nada en ese sentido. Por eso es que usualmente sobre ese tema algunos libertarios patinan feo en la lógica porque se basan únicamente en el principio de no agresión sin considerar otras teorías o otras metodologías de determinar si algo realmente beneficia o realmente es moral o no. Otra crítica que hace Humer es la crítica, por ejemplo, de añadir cualificaciones y subcualificaciones o redefinir el concepto para adaptarse al problema en sí. Para Humer eso es un grave problema de un principio. Tú no puedes estar determinando que un principio tenemos que seguir el principio de una agresión, pero luego añadir cualificaciones. No, bueno, el principio de una agresión es cierto, pero en el caso en el que te difamen, se aplica esto. En el caso de que compres algo robado, se aplica esto. En el caso de que tal. O sea, un principio debería poder tratar de encapsular todo, pero si necesitas adaptar la realidad al principio, probablemente al principio esté malo. Y eso es lo que ocurre con el principio de no agresión y lo que hacen muchos libertarios, que como el principio no explica o no se adapta a la realidad, intentan adaptar la realidad al principio y eso ya sí es ser dogmático. Y ojo, eso no es un problema que ocurre nada más con el principio de no agresión. Históricamente muchas doctrinas éticas son racionalistas en el extremo, es decir, se basan en un principio, de ahí intentan determinar muchas conclusiones lógicas, pero cuando lo llevas a la realidad realmente no es aplicable. Vemos que el marxismo es así. Spinoza también intentó crear un sistema ético basado en sus dogmas, en sus principios, que realmente si lo vemos si lo vemos en la actualidad es algo que puede ser hasta inconcebible. Ayn Rand también elaboró su sistema ético del objetivismo basado en el egoísmo. También podemos ver que ese sistema ético llega a conclusiones que son muy raras también. Y así, bueno, incluso la propia justificación del Estado, o sea, llega a conclusiones que no son realmente factibles en la realidad. Humer critica esto como
el problema del racionalismo para Hume, y considero que la crítica es acertada. No podemos avanzarnos en un solo principio y derivar todo de ahí, porque sí, realmente vamos a tener problemas con algunos casos particulares, y no hablamos como intentaron Rothbard y Walter Block de quitarse de las críticas, porque según Rothbard y Block ellos decían, no, bueno, no, es que esas críticas que me hacen al principio de una agresión se trata de casos bordes, o sea, que son casos que son utópicos y irrealizables, ¿no? El principio de una agresión solamente aplica a un contexto civilizado. ¿No? Estamos poniendo ejemplos de cosas que ocurren en el día a día que el principio de agresión no puede resolver, lamentablemente. Sí, basarnos en un principio no puede ser la mejor forma de basar el libertarismo. Existen otras teorías éticas o existen otras ramas del libertarismo que sí plantean mejor cómo resolver estos dilemas éticos. Pronto los vamos a revisar, son muy buenos, pero sí, o sea, es eso. La no agresión sí es un buen punto. No es que por criticar el principio de una agresión o por descartarlo quiere decir que, no, bueno, entonces quiere decir que la agresión está permitida, toda agresión está permitida. No, es lo que habíamos mencionado en un momento. La no agresión tiene algunas cosas que se relacionan con el sentido común, que sí pueden ser aplicables, que sí sirven, que sí tienen razón. O sea, hay casos donde por iniciar la agresión contra alguien no está justificado, pero hay muchos otros casos donde la agresión puede ser necesaria para evitar que ocurran daños mayores. Entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio entre esas dos cuestiones y no hacer un libertarismo demasiado dogmático, muy dogmático, porque crea problemas, no explica la realidad, y al tener una ideología de esa forma fácilmente es rechazada. Sí, no es necesario usar el principio de no agresión para defender el libertarismo, el anarcocapitalismo. Tenemos muchas razones para creer que, por ejemplo, el Estado viola sistemáticamente los derechos de las personas, no es eficiente haciendo su trabajo. O sea, hay bastante evidencia de por qué el Estado lo hace mal, de por qué muchas cosas son inmorales, que sí nos permiten llegar al anarcocapitalismo sin la necesidad de explicar o de estar atados a un principio de una agresión. O sea, todos los episodios que vimos anteriormente, desde el primero hasta el que está antes de este, vimos que no nos basamos en el principio de no agresión para explicarlo todo. O sea, no estábamos diciendo, no, bueno, como unos mercenarios violan el principio de no agresión, eso ya no va a pasar en el anarcocapitalismo. O porque la regulación de precios es es la violación del principio de no agresión, es algo que ya no va a pasar en una sociedad libertaria. O sea, no, sino que vimos un razonamiento usando el sentido común, por qué el Estado tiene un estatus especial, qué pasa si los privados tienen ese estatus especial, si es moral o no. O sea, existen mejores formas de explicar el libertarismo que basándonos en el principio de la agresión. Sí, bueno, es lo que le invito a los demás libertarios, que no se encierren en el dogma y puedan también revisar las otras propuestas libertarias más alejadas de lo que es el rothbardianismo, porque realmente a pesar de que el rothbardianismo, las ideas de Rothbard sí guiaron de manera correcta hacia dónde deben dirigirse las ideas de la libertad, no se le puede dejar todo a un solo autor de que te explique cómo es una filosofía o cómo es algo, cómo se debe desarrollar una teoría. Usualmente la realidad es demasiado compleja como para que la mente humana pueda abarcarlo todo. Entonces, sí tenemos que ser más humildes en eso, pues en cómo teorizar o cómo dar respuesta a ciertos problemas que existen en la sociedad. Y a pesar de que este episodio es más autocrítico con el libertarismo,
las mismas conclusiones se pueden llevar a todo este aspecto político, porque en la política generalmente muchas de las ideologías devienen de un axioma y de ahí intentan desprender las consecuencias lógicas de ese axioma y llegan a conclusiones que no son razonables dentro de lo que es la realidad. Eso ocurre con el socialismo, el nacionalismo, la socialdemocracia, el liberalismo social. O sea, todo ese montón de ideologías también sufren de ese problema. Y bueno, es eso, es tratar de ser más... Sí, no ser tan dogmáticos y cerrados con la idea, sino revisar y evaluar otras teorías, otras propuestas para ver cómo se puede explicar mejor una idea o una teoría. Y bueno, amigos, eso fue todo el episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a las redes sociales, Anarcospod. Recuerden dejar sus comentarios sobre el tema. Sé que este tema es polémico para los libertarios. Muchos libertarios defienden ciegamente el principio de una agresión de Rothbard, defienden todo lo que dice Rothbard. No se le puede criticar nada a Rothbard porque Rothbard es el santo patrón. Entonces, bueno, quizás sea así más o menos polémico este episodio, pero es eso, es tratar de mostrar los problemas que existen en esa teoría y evaluar qué alternativas hay o qué soluciones pueden darse de mejor manera. En otros episodios estaré explicando también otras teorías éticas que existen y que justifican el libertarismo e incluso el anarcocapitalismo. O sea, no todos los anarcocapitalistas ni todos los libertarios están basados en el principio de la agresión de Rothbard. Y bueno, eso fue todo, amigos. Recuerden que político no es gente.